En esta mañana le he llamado al tema, la verdad que no sabía cómo llamarle. Y cambié muchas veces este bosquejo. Hay veces que se me alumbran las ampolletas y a veces que no, ¿verdad? Ese es el problema. Bueno, le llamé simplemente José y nosotros. José y nosotros. Al concluir este hermoso capítulo 41, podemos observar que Faraón, tal vez procurando que José fuese aceptado por su cultura, por la cultura hebrea. Recordemos que José es hebreo, por la cultura egipcia, quiero decir, y José es hebreo, que Faraón le da un nuevo nombre a José. Le cambia el nombre a un nombre egipcio. Recuerde que José ya se había vestido, lo dijimos la semana pasada, como egipcio. Se había cambiado de ropa, se había afeitado, ¿verdad? Se afeitan mucho los egipcios, es casi hasta el día de hoy. Lo hacen algunos que son religiosos. Le da un nuevo nombre, le da una esposa y le da un ministerio. Muy semejante a nosotros. Y en ese tiempo de hambre que había descrito José a través de los sueños que Faraón había tenido, que era un hambre terrible, que yo creo que el mundo no lo ha conocido tanto, a pesar que un amigo mío me dijo que creo que en el 48 fue, ¿no?, el hambre que hubo, la recesión, ¿no? Me hablaba que fue muy grande en Estados Unidos y también repercutió mucho, y sobre todo para el norte de Chile en aquel entonces. Pero esta hambre que había descrito José fue tan terrible que si Jehová Dios no hubiese actuado, tal vez Egipto y sus alrededores hubiesen desaparecido. Pero Dios tenía todo bajo control. Dios proveyó a través de un hombre llamado José, como cuadro de Jesucristo, para que Egipto sirviera de bendición ahora a los países alrededor y especialmente para la raza hebrea. ¡Qué maravilloso! En primer lugar, vamos a observar aquí en la Escritura que Faraón le provee a José y José recibe un nombre. Recibe un nombre. Aquí en el capítulo 41 y en el versículo 45 dice: y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea. José ya tenía un nombre desde pequeño. Recordemos, 17 años tenía José cuando fue vendido por los hermanos a Egipto. 11 años pasó en Egipto como esclavo y 2 años en la cárcel. Vale decir, pasó 13 años más 17, llamándose José. Y de repente, cuando grande, le cambian el nombre. Es difícil, ¿verdad? Y le llama el faraón Safnat Panea. El faraón le llama así el nombre, en una forma pública, como hablamos la semana pasada. Ese nombre, Safnat Panea, en cóptico significa revelador de secretos. Pero en egipcio significa salvador del mundo. Ahora, piensa por un momento. Aquí un hombre pagano como Faraón, ¿verdad?, que nada tiene que ver con la Biblia, que nada tiene que ver con Jehová Dios, Elohim, le cambia el nombre a este joven hebreo para usarlo para que se identifique completamente con su nación, cambiando el nombre, y le da un nombre como que venía de Dios. Aquel que revela secretos y el Salvador del mundo. ¿Qué le parece? ¿No es algo maravilloso? Qué impresionante, hermano, cómo Dios está trabajando en todo este asunto, como el Salvador del mundo. Hay uno que se le llama así. Jehová Dios llamó a Jesucristo el Salvador. Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a salvar al mundo.
La Biblia, la palabra de Dios, dice que nosotros, como creyentes, también tenemos un nuevo nombre que solo el Señor lo conoce. Si tienen su Biblia, no cierran en Génesis, recuerden que ese es otro pasaje que estamos estudiando, pero les invito a ir al libro de Apocalipsis, el capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19. Y aquí encontramos que la palabra de Dios, la Biblia, nos dice en el libro de Apocalipsis capítulo 19, en el versículo 12, lo siguiente. Apocalipsis 19, 12. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Solo el Señor conoce nuestro nombre, el nombre que nos va a dar a cada uno de nosotros cuando estemos en su presencia. La Biblia, la palabra de Dios, también nos dice que no solamente tenemos un nuevo nombre, sino también de que somos salvos, tenemos una nueva identidad. San Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¡Qué tremendo privilegio! Como creyentes, pecadores y carnales, tenemos. Solo por la gracia y misericordia de Dios somos hijos de Dios. Así que José recibe un nuevo nombre. No solamente eso, a través del pasaje que acabamos de leer, vemos que José recibe una esposa. Vamos a la Biblia, por favor. Capítulo 41 del libro de Génesis. Capítulo 41, versículo 45. Y llamó Faraón el nombre de José, Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On. Este hombre, Faraón, le da un nombre, dice, egipcio. Pensando, yo quiero que te borres de tu mente que eres hebreo. Ahora estamos en otro país. Le da un nombre y luego le da una esposa. Cristian Junior. ¿Cómo te sentirías si de repente, de la noche a la mañana, llega tu papá con una muchacha y dice, esta va a ser tu esposa, con esta te vas a casar? No me lo digas porque yo lo sé. Imagínate, hermano, imagínate que te impongan una esposa. Así de repente. Nunca la conoce, no sabe quién es, no sabe cómo cocina, no sabe cómo habla, no sabe cómo canta, no sabe nada de ella. Y te dice, con esta te vas a casar. No, ahora. Y lo casa. ¿Cómo está? ¿Fue un error? No, en lo absoluto. Hermano, qué interesante. Hoy día los chiquillos eligen. Y mal eligen. Ayer hablaba con un amigo que no conocíamos de años, que no lo veía. Y mal le eligen. Dije bien, no estoy cucú, me estoy escuchando. Y después se equivocan. Y como el joven de ayer me decía, mi mamá me dijo, no te cases con esa mujer, pero yo no le hice caso. Y están separados. Nunca quise hacerle caso. Y conozco tantos hombres así, nunca quise hacerle caso a mi mamá. Mi mamita siempre me lo dijo, mi papá también me lo dijo. Y aquí es casado. La pregunta es, ¿qué dijo José en cuanto a eso? En cuanto a la nueva, no nueva, porque nunca tuvo novia, a la novia que le imponen, y novia y esposa inmediatamente, así, todo de repente. Qué interesante, ¿verdad? Y dice, más encima, ella se llamaba Asenat, su nombre, Asenat. Esta muchacha era hija, dice la Biblia, del sacerdote Potífera, sacerdote de On. No era una mujer cualquiera de ningún modo, ¿verdad? Pero era egipcia, pero bien allegada egipcia, porque ella era más hija de sacerdote. ¿Qué es lo que había en la mente de Faraón? Interesante, si uno comenzamos a preguntarnos, ¿verdad? Ahora bien, Asenat significa dedicada a Neit.
Eso significa la palabra Asenat. Neit era la diosa egipcia, equivalente a Minerva en la historia, si uno estudia la historia. Eso es lo que es esta muchacha, era y significaba. On, que era su padre, el padre de ella, sacerdote de On, era una ciudad importantísima, egipcia. Famosa la ciudad de On, porque allí estaba el templo al dios Ra, el dios del sol. ¿Lo conociste? Interesante, no me lo han mostrado. Más tarde los egipcios le llamaron a ese lugar, a On, ¿verdad? Heliópolis, ciudad del sol. Así que no era una muchacha común y corriente, aquella Asenat. Antes de casarse, José, o antes que lo casaran a José con Asenat, esta muchacha, Asenat, esta joven, era una muchacha completamente pagana. Ya nos damos cuenta, su padre es sacerdote de On, de la ciudad más importante en aquel entonces, al dios Sol. Así que su hija era pagana como su padre, ¿verdad? Pero miren lo que hace la Escritura. A ella la obligan a casarse con un, entre comillas, para que no entendamos, con un hebreo, por consiguiente un cristiano, uno que creía en Jehová, en Elohim, y que estaba con el Espíritu de Dios. ¿Qué habrá ocurrido? Te preguntas tú. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9 tiene la respuesta. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 y el versículo 9. Observemos. El apóstol Pablo aquí nos da algunas pistas, ¿verdad?, de cosas semejantes que él vio en su ministerio y en sus viajes. Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ahí nos damos cuenta, hermanos, abiertamente, por lo menos yo me doy cuenta lo que llegó a hacer esta mujer. En lugar de ella darle vuelta a él le da vuelta a ella. En un matrimonio, cuando es mixto, el que es más fuerte se lleva al más débil. Siempre en un matrimonio mixto, ¿verdad? Ahora, esta mujer, lógicamente, era una mujer gentil, porque es egipcia, no es hebrea. El único hebreo en todo Egipto era el mismo José, nada más, ¿verdad? Y José, dice la Biblia, que tiene 2 hijos. Es interesante el pasaje al leerlo, cuando uno comienza a mirarlo. No dice, Asenat le dio a luz a José 2 hijos, sino que dice la Biblia siempre, José tuvo 2 hijos, punto. Qué interesante, como lo dice en otros pasajes. Cosas curiosas que yo encuentro en la Escritura. El primero se llamó, o José le llama Manasés. Versículo 51, capítulo 41, versículo 51 del Génesis. Observemos. Y llamó el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. El primer hijo que le nace le llama Manasés, que significa olvido. Él dijo, porque todos los nombres en la Biblia y todos los nombres nuestros tienen un significado, significan algo, ¿verdad? Y me hizo olvidar toda la casa de mi padre, todo el trabajo. Imagínense, 11 más 2 de esclavo. En la cárcel era esclavo igual, ¿verdad? 13 años de esclavo en una tierra ajena, sirviéndole a otros por nada. Me ha hecho olvidar todo mi trabajo y la casa de mi padre. Luego le nace el segundo. Le llamó Efraín, versículo 52. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción.
Él mira a aquella criatura, le llama Efraín, que significa fructífero, ¿verdad? Y dice, porque Dios me hizo fructificar. Noten la palabra, Dios me hizo fructificar en esta tierra de aflicción. 13 años de sufrimiento, hermanos. ¿Cuántas veces nos quejamos? ¿Cuánta gente hay que uno le pregunta, ¿cómo te va? Le duele todo. Es mejor ni preguntarle, yo ya algunos ya los tengo observados, no les pregunto cómo está, porque ya sé que me duele, hasta como decía una persona que yo quería mucho, una vez le preguntaba, ¿y cómo está usted? Me dijo, mire, me duele todo, hasta los botones. Yo primero que lo escuchaba, aquella semejante cosa, me reía, yo me reía mucho, porque tenía una gracia indescriptible. 13 años de aflicción, ¿verdad? Qué interesante. Olvido y fructífero, los hijos de José. Ahora bien, Cristo, dice la Biblia, que un día Él se va a casar también con una novia gentil, al igual que José. Ya habíamos visto, yo prediqué un mensaje de José, cuadro de Cristo, ¿verdad? Ahora voy a hacer unos breves repasos nada más. Pero Cristo se va a casar con una novia gentil, no hebrea. No hebrea, gentil. La mayoría de los creyentes que van a pasar a ser esposos de Cristo, la gran mayoría son gentiles y la minoría son hebreos. En ese matrimonio. Pero que en Cristo, dice el apóstol Pablo, no hay judío ni gentil. Somos una cosa, la iglesia, la esposa de Jesucristo. José era un cuadro Cristo. Él no lo sabía, tal vez, ¿verdad? Por eso no dijo, oye, Faraón, pero es muy negra, es muy chica, es muy gorda. No le dijo nada. ¿Ustedes no piensan? No leen la Biblia, no se imaginan. El Señor tiene en su iglesia dos tipos de hijos. Todos los hijos del Señor se componen o se separan en dos grupos. Se identifican, mejor dicho, en dos. Unos son como Manasés, va a decir los que se olvidan. Se olvidan de leer la Biblia, se olvidan de orar, se olvidan de congregarse, de diezmar, de ganar almas, de discipular, se olvidan de su responsabilidad. Pasan años y no conversan con el Señor y uno le pregunta, ¿y tú qué cuando te vayas cuando te mueras, te irás al cielo? Hoy sí, ¿y cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque hace como 40 años levanté la mano en una iglesia. Los que se olvidan. ¿Cuántos creyentes hay así? Hoy no te vi el domingo en la iglesia, ¿qué pasó? Que me olvidé. Los que se olvidan. ¿Cuántos creyentes hay, hermano, que se olvidan de su responsabilidad, de su ministerio? Que son falleros. Y a veces tienen ministerio. En la noche anterior, el sábado de la noche, no le dan maíz al gato, no le dan cuerda al reloj. Al otro domingo no canta el gallo, no suena el reloj, y llegan a las tantas a la iglesia. Y les toca enseñar. Les toca hacer el devocional. Y no llegaban. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Mire, y si el Señor fuese así con nosotros, si se olvidara. Si tú lees la Biblia, hermano, jamás va a encontrar, jamás te lo doy escrito. Te regalo $1000, porque tengo mucha plata. Si me muestran un versículo donde diga que Dios se olvida, al contrario, dice, Dios se acordó, Dios se acordó, Dios se acordó. ¡Qué maravilloso! Cuando leemos en la Biblia. Pero ¿cuántos hijos hay? ¿Cuántos hijos hay, verdad, que son Manasés? Me olvidé. No estoy sirviendo al Señor. Y los otros hijos son como Efraín, fructífero. Va a decir que dan fruto, que sirven al Señor, que gana almas que están dispuestas a abrir su casa para servir al Señor, que están dispuestos a viajar para discipular y entregar la palabra de Dios y tantas cosas. Esas son las cosas que me impresionan de los hermanos en el Perú cuando vamos a la selva. Que hay hermanitos que uno los mira,
sacrificado, le mira sus manos, su piel, su rostro, que vienen río arriba, río abajo, 10, 12 horas en un bote, hermano, 12 horas. Y nosotros subimos, cuando venimos de regreso, como 2:30, 3, sentados en una tabla. ¡Ay, qué terrible!, ¿verdad? ¿Y cuándo me llegaré a Quito? Y ellos 12 horas para escuchar la palabra de Dios. Eso es amor, hermano. Eso es sacrificio, eso es entrega, eso es deseo de aprender. ¿Por qué? Porque van a recibir todo lo que uno comparte para luego enseñarlo a otros. 2 tipos de hijos tiene el Señor en su iglesia: los que se olvidan y los que dan fruto. ¿A cuál de los dos? ¿O con cuál de los dos tú te identificas? No hay un tercero. Interesante. ¿Por qué José no tuvo 3 hijos? ¿Por qué se mencionan 2? ¿Y por qué con esos nombres? Fructífero y olvido. Interesante. Interesante la pregunta. Curioso, además. Dios siempre trabaja en términos de 2. Siempre, en toda la Biblia. Qué maravilloso. La Biblia dice que nosotros, como hijos de Dios, debemos darle a Él, al Señor Jesucristo, toda la gloria y toda la honra. Miren lo que dice la Biblia en San Juan capítulo 15. San Juan capítulo 15. Y uno de los temas que yo tengo que compartir ahora en Puerto Nariño. San Juan capítulo 15. Y en el versículo 8 dice el Señor Jesucristo hablando, San Juan 15, 8: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis, que dice, mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Tenemos una responsabilidad. Como hijo de Dios tengo que dar fruto para el Señor. Como hijo de Dios yo tengo que producir para Él, tengo que identificarme con Él. Versículo 16, San Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Cada creyente, cada hijo de Dios está apto para dar fruto para Dios. Un creyente es como un árbol. En toda la Biblia el hombre es un cuadro. El árbol es un cuadro del hombre, ¿verdad? Pero como creyente no hay ningún hombre estéril, espiritualmente, un creyente espiritual. ¿Quiénes dan a luz? Son las mujeres, pero en la vida y en otro país hay muchas mujeres que son estériles, o hombres que son estériles, que no pueden engendrar. Pero espiritualmente, bíblicamente, no hay ningún creyente estéril. No es estéril, sino que es uno que se olvida. Porque está hecho, está creado espiritualmente para dar fruto. Fructífero. Es fructífero. Cada creyente. Pero muchas veces nosotros pensamos, no, que la responsabilidad de ganar alma es del pastor, del predicador, de los maestros dominicales, de los líderes de la iglesia. Pero no, yo soy uno que solo voy y me siento nada más. No, cada creyente tenemos la responsabilidad de producir fruto para el Señor. Nosotros ahora tenemos que cuidarnos, especialmente el que es joven. Cada joven, cada señorita, que dice la Biblia en segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6. Segunda carta a los Corintios 6. Dice aquí el apóstol Pablo, cuando el joven, la señorita se va a casar, que es cristiano, que ya es creyente antes de casarse. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 18. Pablo dice abiertamente, no os unáis en yugo desigual. Un yugo diferente, desigual con los incrédulos. 6:14, 2 Corintios 6:14. Dije primera.
6:14, perdón. 6:14. Mis ojos y mi mano están indicando bien, pero la lengua está en otro lado. Perdone, soy humano. 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Yugo. ¿Qué es el yugo? Aquel trozo de madera que se le pone a una yunta, ¿verdad? La palabra yunta viene de yugo, ¿verdad? Esa madera tallada que de cierta forma unen a dos bueyes atados por los cuernos a ese yugo. Yugo, donde están unidos ahí, por la razón o la fuerza, ¿verdad? Están unidos, para que los dos tiren para el mismo lugar. Los dos tienen que hacer lo mismo. Imagínense en una yunta, si uno de los bueyes está cansado, está parado, se quiere echar, y el otro tiene que echarse, si no, ¿cómo? ¿Cómo van a estar? Si uno quiere caminar, no puede ir uno para un lado y el otro para el otro. Por eso que aún a la otra persona que está casada conmigo se le llama cónyuge. Cónyuge. O sea, estamos unidos por un mismo yugo. Pero hoy día se usa el lenguaje mi pareja. Y cristianos bíblicos dicen mi pareja. ¿A dónde aparece pareja en la Biblia? Pareja es esto. Lleva calcetines de dos iguales, mismo color. Es una pareja. Pero hay cristianos, y conozco amigos que aún llegaban a la iglesia con distinto calcetín. Disparejo. Cónyuge es la persona con quien yo me voy a casar y va a acompañarme hasta el resto de la vida. Y cuando se muera el otro, el que queda vivo es libre de casarse con cualquiera siempre y cuando sea en Cristo. Para decir que sea cristiana. Que sea cristiana. Interesante. Pero ¿cuántos creyentes hay que dicen, no, que la iglesia son todas feas? Es que la iglesia son todos feos. En el mundo, en Egipto, están las más bonitas. No, yo con mi simpatía, con mi gracia, con mi lengua la voy a convencer, mientras va beso para allá, salida para acá, me la voy a convencer. No, eso he visto montones de casos. Porque la mujer es más astuta que el hombre. ¿Para qué estamos con cuestiones? Ella ve debajo del barro y sabe enganchar a los mejores jóvenes, ¿verdad? Y se los lleva. Lo que pasa es que ustedes no observan, ustedes no ven. Pablo dice, no os unáis en yugo desigual, porque es desigual el yugo. ¿Por qué? Porque uno es hijo de Dios, el otro hijo del diablo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ninguno. Y pregunta, ¿y qué concordia la luz con las tinieblas? Ninguno. No hay. No hay. Pablo dice que tenemos que tener cuidado con qué nos vamos a casar. Y luego, porque si no nos casamos bien, ¿verdad? Uno es cristiano, el otro no. Mire otro pasaje que la Biblia dice. Si quieren enojarse con alguien, enójense con Dios. Yo transmito lo que dice la Biblia. Nada más. Tito capítulo 1. Tito capítulo 1. Recuerde que la Biblia es una espada, ¿verdad? Uno tan solo tiene que usarla. Nada más. Tito capítulo 1. Tito capítulo 1, versículo 6. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, porque aquí está hablando de un listado para los pastores, diáconos y los que sirven el ministerio, debe ser casado con una sola mujer, Tito capítulo 1, versículo 6, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. El padre o la madre que es creyente lo va a querer hallar en la iglesia, el padre o la madre que no es creyente se lo va a querer hallar en el mundo. En este momento, estamos en la iglesia, tenemos alguien que está pasando ese problema, que ha sido legal, me pidieron una carta y ahí la tengo para entregar. Y así, se ve, ¿verdad? Nunca un matrimonio que es creyente, él y ella,
va a tener un hijo que no sea no creyente, porque va a ver buen ejemplo de sus padres, ¿verdad? Y van a dar buen fruto. Y por último, José recibe un ministerio, una responsabilidad para ministrar, ¿verdad? En nuestro capítulo 41 del Génesis, observemos por favor, en el versículo 46. Y era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. 30 años. A los 30 años recibió una responsabilidad. ¿Por qué los 30? ¿Por qué no los 15? ¿Por qué los 30? ¿Verdad? Está la plena madurez. La madurez se medía a los 30 años de edad. Habíamos dicho que José es un cuadro de Cristo, ¿verdad? Vamos a Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Y aquí en Lucas y el capítulo 3 notamos lo siguiente. En el versículo 23, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. 3:23. A los 30 años de edad, los hijos de Aarón, todos sacerdotes descendientes de la línea de Aarón, comenzaban el ministerio. Los sacerdotes a los 30 años ministraban en el templo, no antes, a los 30 años, cuando era una edad de madurez. Hay muchos pasajes en la Biblia que cuando los reyes fueron más jóvenes, hicieron cosas que no corresponden. Y lo mismo ocurre con los jóvenes el día de hoy. Hoy día los jóvenes andan buscando placeres de adultos, pero sin responsabilidad. Se acuestan con una joven, con otra, pero cuando nace la criatura, se corren. No quieren la responsabilidad. Quieren placer, pero sin responsabilidad. Y eso no debe ser. Bíblicamente no debe ser. José, a los 30 años de edad, cuando es presentado ante el pueblo, recorre todo el país. Dice la Escritura que él fue quien, por la interpretación que le hizo al sueño de Faraón, proveyó, porque organizó y proveyó todo lo necesario para suplir las necesidades del hambre cuando llegaran esos 7 años de hambre, ¿verdad? A todos les proveyó. Mire capítulo 41 del Génesis, versículo 47. En aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo montones y él, José, reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. 49, perdón. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número. Incontable, incontable. Piensa si José no hubiese interpretado este sueño, ¿qué sería de esa nación? A causa del espíritu que había en la vida de José, el testimonio de José se fue tan alto que cuando dijimos la semana pasada, Faraón le pregunta a todos sus siervos, sus ministros, le dice, ¿en dónde encontraremos a otro hombre en quien esté el Espíritu de Dios? Tú vas a dirigir mi pueblo. Solamente en el trono yo seré mayor, pero tú gobernarás todo, de mi casa para abajo. Entonces, al llegar estos 7 años de hambre, dice la Biblia, que fue José quien tenía la responsabilidad de compartir el grano, el trigo, el pan a la gente. Dice la Biblia que venían a Faraón, le preguntan a Faraón, Faraón, tenemos hambre, ¿qué hacen? Pues que vienen a mí, vayan a José y hagan todo lo que él les dice. José fue el proveedor de Egipto. Versículo 55.
Y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países. Observen, el problema no solamente fue ahí, en Egipto, en todos los países, más en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os dijere. ¿Por qué Faraón los manda a José? Porque Faraón había reconocido que en José estaba el Espíritu de Dios. Y luego, porque él mismo había dicho: este no se llamará más José, se llamará Salvador del mundo. La salvación está en José, no en mí. Él es el hombre. Él es el hombre que tiene el pan. Y por él tenemos pan. Por él podremos vivir. Por él crecerán nuestros niños y nuestra familia. Y no moriremos. Él es el Salvador del mundo. Qué interesante, hermano. Tremendo ministerio que este hombre tuvo en un lugar que no es su propio país. Interesante, ¿verdad? El ministerio de Cristo, dice la Biblia, que produjo fruto sin número. Lo que Cristo hizo desde los 30 años en adelante. En sus Biblias, en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, por favor. Apocalipsis 7. Y en el versículo 9. Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Aquí describe gente de todas partes viniendo a Cristo, salvadas por Cristo. El fruto de Cristo. Nosotros los creyentes somos frutos del Señor Jesucristo. Jesucristo es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Todas las profecías que hablan en el Antiguo Testamento acerca de Cristo, todas se cumplieron al pie de la letra. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 19, por favor. Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Observen la última frase del versículo. Porque el testimonio de Jesús es, ¿qué dice? El espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía. Faraón había tenido un sueño, un gran sueño. Nadie le pudo interpretar aquel sueño. Hasta que el copero se acordó de su falta. Y le dice a Faraón: hoy contamos desde la cárcel, el panadero y yo tuvimos un sueño. Y había un joven hebreo que nos interpretó el sueño y sucedió exactamente como él dijo. El otro fue colgado y yo fui devuelto a mi responsabilidad. Faraón envía a buscar a José inmediatamente. Le cuenta el sueño. José le revela aquel sueño, le revela aquella profecía. Porque era una profecía que iba a venir sobre la nación y sus alrededores acerca de Egipto por causa del hambre. La bendición del mucho alimento en 7 años y 7 años de hambre. Una profecía. Le revela José el espíritu de profecía. José, por haber revelado. Los egipcios todos vieron aquello. Faraón, por eso le dice a la gente, cuando la gente venía a Faraón en busca de alimentos, de grano para hacer pan, le dice: ¿por qué vienen a mí? Vayan a José. Él me dijo a mí, y ustedes fueron testigos que iban a haber 7 años de abundancia y nos hizo juntar trigo, y la tierra produjo mucho. Mire, y ahora llegó el hambre. Se está cumpliendo exactamente lo que José nos ha dicho.
le dio una tremenda credibilidad a José. Toda la gente y sus alrededores de Egipto pudieron verlo. Todos. Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Buscaban qué la gente? Pan, grano, trigo. San Juan, por favor, capítulo 6. San Juan 6. Dice la Escritura, la palabra de Dios, en San Juan capítulo 6. Y en el versículo 35, Juan 6, 35, dice la Escritura, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Versículo 51, San Juan 6, 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré en mi carne, es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Así mismo como José. José juntó tanto grano que cuando llegan los años de hambre, él les proveía. Y durante esos 7 años de hambre, nadie murió de hambre. Nadie. ¿Por qué? Porque él era el Salvador del mundo. Él estaba proveyendo lo mismo que Cristo. Cristo es el maná, el pan que descendió del cielo. Nosotros, para concluir, hemos recibido un ministerio, al igual que José. Tenemos un ministerio. La Biblia, la palabra de Dios, nos dice en el libro 2 de Corintios, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, por favor, en sus Biblias. Dice lo siguiente, desde el versículo 17. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. José había dicho, me hizo olvidar la familia y casa de mi padre. Me hizo olvidar todos estos años de sufrimiento en esta tierra de aflicción. Me hizo olvidar. Si tú quieres ser un hombre fructífero, si tú quieres ser una mujer fructífera, olvídate de tu pasado, olvídate de todo lo que te está, del peso del pecado que te asedia y mira hacia adelante, porque Dios quiere darte una nueva vida. Versículo 18. Y todo esto, de lo que estamos hablando, que somos una nueva criatura, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, observen, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Versículo 20. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, así rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué incluye el ministerio de la reconciliación? Es proveerle a la gente de pan de vida, a Cristo. Cuando estamos hablando de Cristo, cuando estamos proveyendo a Cristo a la persona, le estamos dando el alimento para que reciba una vida eterna y no muera jamás. De modo que según está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. El Señor quiere que nosotros le proveamos pan, y ese pan tú lo tienes y yo lo tengo. Es tiempo de compartir a la gente hambrienta. Hay mucha gente que anda buscando, hermanos, alimentos equivocados. Anda buscando chatarra, anda buscando iglesias que no se enseñan la Biblia. Pero lo único que puede cambiar la vida y alimentar eternamente a un individuo es Cristo. Amén. Y fuera de Cristo no hay otro. Amén. Oremos.